Bendiciones, Dios lo bendiga y hoy es domingo, otra vez nos estamos viendo. Quiero pedir perdón por conectarme tarde, no es el que me dormí, sino que tenemos algunos problemas técnicos, como muchas veces uno puede tener estos problemas técnicos, lamentablemente, y no tenemos solamente problemas técnicos, sino que también problemas de sonido. Como están escuchando, está pasando el hombre con no sé lo que vende, pero lamentablemente vivimos hoy en día no podemos congregarnos en una iglesia, lamentablemente, queremos o no, nos impidieron de reunirnos en la iglesia en una forma bastante ilegal por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que reunirnos y delante del Señor hoy en día no nos podemos reunir porque lamentablemente por una cuestión de la pandemia el gobierno no permite, pero en la forma bíblica es ilegal porque la iglesia debe reunirse. Pero bueno, quiero saludarte en el nombre de Jesús. Buenos días, Dios te bendiga. Quiero saludar tu fe en el nombre de Jesús. Gracias a todos los que se están conectando. Espero que tú hoy puedes compartir esta predicación, esta palabra, porque es una palabra muy fuerte, muy importante. Espero que tú puedes compartir esta palabra con todos tus seres queridos, con tus contactos. Tú sabes cómo se puede hacer abajo en la pantalla. No sé si me estás mirando a través del computadora o tipo una tablet o un teléfono, no importa el aparato que estás usando, siempre de abajo te va a aparecer unos cuantos imágenes, o sea, son iconos. El cuarto, el quinto iconos son un nombrecito con una flechita. Eso es para compartir lo que tú estás mirando, para compartir este video a otras personas que tú elegís quien quiere escuchar. Y yo quiero animarte que tú compartas esto, porque las palabras que estamos dando cada domingo y cada miércoles, por la gracia del Señor, han sido de mucha bendición para muchas personas y espero que serán de bendición. Como la palabra de hoy es una palabra muy importante para nuestra vida personal y para nuestras iglesias, para la situación de hoy, para tu familia y para tu iglesia, para tu vida personal. Este miércoles hablamos una palabra que era muy fuerte y hablamos sobre de no bajar la guardia. No debemos bajar la guardia en ninguna forma, como cristianos, como familias y como iglesia. Y ahora vamos a seguir hablando de esto bajo otra forma. Por esto titulé mi mensaje en este día: alerta, hay olor a muertos. Usted sabe que cuando pasa en algún lugar donde hay una persona no, pero cuando pasa por algún lugar donde hay un animal muerto, es un olor tan terrible, es un olor tan feo por causa de la putrificación de su carne. Y yo creo que la muerte espiritual también lleva un olor. Yo creo que la muerte espiritual lleva consecuencias, lleva olor, lleva destrucción, lleva muerte. Y la Biblia, cuando habla de la muerte espiritual, habla de dormir. Y yo quiero que hoy todos nosotros podemos alertarnos y despertarnos del sueño que estamos durmiendo, porque aunque queremos y decimos que no, podemos ponernos el despertador que queremos, pero estamos durmiendo espiritualmente. Y antes de empezar este mensaje, quiero agradecer a todos los que se están conectando y quiero pedirte que no te desconectes. Toma tu tiempo, siéntate bien, cómodo, deja de hacer lo que estás haciendo y escucha lo que Dios me ha dicho para decirte. Tuve un problema técnico para conectarme y sé que será de mucha bendición
de lo que vamos a tratar. Yo veo que ya algunos están compartiendo este mensaje y quiero saludarles a todos ustedes, ya que me están saludando. Bendiciones, pastor, yo quiero saludarles a todos. Sinceramente no me aparecen todos en la pantalla, no puedo ver a todos, pero sí quiero saludarte en el nombre de Jesús y quiero agradecerte porque tu apoyo de mirar, de escuchar, para mí es importante, sabiendo que nosotros siempre somos instrumentos pequeños, inútiles, muy insignificantes en las manos de Dios. Sé que hay instrumentos terribles, grandes, tremendos que Dios está utilizando. Y yo aquí, su servidor, me considero pequeño. Y creo que también somos bendecidos aún en los pequeños, de los pequeños. Así que Dios te bendiga y vamos a empezar con este mensaje. Como ya dije, que este mensaje va a hablar a tu alma, a tu vida, a tu familia y a tu iglesia, si eres pastor. Y si eres miembro de una iglesia, también va a hablar de ti. Porque si tú eres miembro de una iglesia, miembro de una familia cristiana, entonces este mensaje también es para ti. ¿Por qué? Porque estamos durmiendo espiritualmente, estamos muriendo, estamos dando un olor, lamentablemente, que no es de vida. Y el mensaje que quiero dar se encuentra en Apocalipsis capítulo 3. El miércoles pasado, miércoles que pasó, yo hablé de la iglesia de Sardis. Mientras estaba predicando el mensaje de estar vigilantes, hablando que Jesús nos estaba diciendo de que nosotros somos llamados a vigilar, somos llamados a mirar, somos llamados de estar atentos, de estar en alerta y orar, porque no es posible escapar de lo que se viene, no es posible escapar de lo que estamos viviendo, no es posible escapar de donde Satanás nos metió y Dios lo permitió, y si Dios lo permitió es por una razón. El cristiano debe pasar un proceso de preparación para poder entrar en la gloriosa presencia del Señor. Y la santificación y la purificación es algo tan importante que muchos de nosotros los cristianos lo pasamos por encima. Y a veces Dios utiliza el diablo como una herramienta para purificarte a ti, sin que tú lo sabes. Entonces hoy estamos machucados, lamentablemente, por una pandemia ficticia que está el virus, pero no es así como lo muestran. Y por el virus se nos escondieron atrás haciendo tantas cosas que perjudicaron nuestra vida personal, nuestra salud mental, física, perjudicaron nuestras familias, nuestros negocios, los negocios de las naciones enteras, y están preparando un nuevo orden mundial. Esto no lo digo como una revelación, esto lo saben todos. Pero en este asunto yo siempre me pregunté, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Yo mismo, yo como persona, no puedo mover nada, puedo orar y interceder. Tú también. Pero me pregunto, ¿qué estamos haciendo como iglesia? O mejor, cuando Dios nos está viendo, Jesucristo nos está mirando, porque la palabra de Dios, justamente en Apocalipsis capítulo 3, capítulo 2, y empieza de hablar de las 7 iglesias de Apocalipsis, y en todas las iglesias, quien dice que hay que escribir un mensaje es el Jesucristo. Y Jesucristo se manifiesta en muchas formas. Y cuando Jesucristo se manifiesta en muchas formas, Él dice que Él es el verdadero, Él es el fiel, Él es el santo, Él es el puro, Él es la palabra de Dios, Él es el verdadero y fiel. Dice que Él tiene ojos como fuego, que lo ve todo. Él es el que examina los corazones. Él examina las intenciones en el corazón.
Él no ve solo las obras, porque en toda la palabra aquí, en todas las iglesias, dice que Jesús ve las obras. Significa que para Jesús las obras que estamos haciendo son importantes, pero atrás de las obras están las intenciones. Y Jesús dice que pesa y mira también las intenciones. Significa que para Él, como las obras, también las intenciones son tan importantes. Por supuesto, nosotros no somos llamados a juzgar las personas. Somos llamados a juzgar las obras. Jesús es quien juzga la intención del corazón y las obras. Y muchas veces las obras pueden ser muy innumerables, pero las intenciones y la vida de esa obra puede ser muerte. O sea que tú puedes tener una demostración de vital hombre, pero dentro eres una muerte. Tú puedes tener una apariencia de alguien que vive y realmente estás muerto. Eso es lo que dice Jesús aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, hablando de la iglesia de Sardis. Y dice así, Apocalipsis, último libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 1, dice así, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Jesús se está presentando como alguien que tiene el Espíritu de Dios en su totalidad. Y quien quiere dar el Espíritu de Dios en todos sus dones y totalidad a la iglesia y también a los creyentes. Jesús jamás nos ha dejado solo. Y tú me dices, pero sí, pero este pastor está hablando cosas muy sencillas. Pero presta atención a lo que te estoy hablando. Tú que estás en tu casa, meditando sobre los asuntos de tu familia, ¿qué va a hacer tu mañana? Esa enfermedad que tienes, ¿dónde te va a llevar? Tu negocio que no anda. Y Jesús lo ve todo, lo examina todo y está como protegedor, no está como juzgador, no está como juez, está como protector, está como padre, está como alguien que camina en medio de tu familia, viendo la situación en que estás, viendo el temor en tu mente y te dice que lo tiene todo y está dispuesto a darlo. Él no está como uno que va a martelar y destruir. Él está como uno que vino para cuidar, proteger, salvar, bendecir, prosperar, sanar y liberar. Entonces, Jesús dice aquí que camina en medio tiene los 7 espíritus y tiene 7 estrellas. Y dice esto, yo conozco tus obras. Jesús está diciendo que Él conoce tus obras. Las obras de la persona es todo lo que hace y todo lo que no hace. Acá Jesús dice que conoce lo que tú haces. Jesús está diciendo que conoce lo que nosotros hacemos como iglesia. ¿Por qué más voy a hablar hoy? Porque así como yo veo, como yo no tengo en este momento, no sé si hay alguien que no conoce a Jesucristo que me está mirando. Pero seguramente hay personas que conocen a Jesucristo y hay personas que conocen a Jesucristo de medio y hay personas que se están apartando de Jesucristo o tienen intenciones de apartarse de Jesús porque por causa de las circunstancias y situaciones difíciles quieren apartarse de Jesucristo. ¿Quieren o no? La situación que están viviendo los lleva a que se apartan, viven o vi. Y aunque no dicen que se apartan, viven así, apartándose, sin saber cómo se están deslizando. O sea, tienen obras, parecen fama de vida, pero están muriéndose. Entonces, yo sé que todos me están mirando y son creyentes. Entonces, haces parte de una iglesia. Entonces Jesús está hablando a ti como pastor,
como evangelista, como líder, como diácono, como profeta, como apóstol, o como maestro de la palabra, o misionero, no sé qué sos. Pero sí que sos un miembro de la iglesia, un miembro activo, una persona que trabaja para Dios, una persona que sirve al Señor, una persona que ama a Jesús. Entonces dice que Él conoce tus obras. Jesús dice, yo conozco tus obras. Y dice que también conoce lo que tú no haces. Y justamente Jesús aquí no se refiere tanto a lo que tú haces y lo que no haces, sino cómo lo haces, por qué no lo haces, cuál es tu intención, qué te frenó, qué pasó, por qué te dormiste, quién te puso el suero de esa sustancia que te hizo dormir y que te hizo creer que tú estás vivo y no estás vivo. Jesús dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas, cumplidas, completas delante de Dios. Significa que estás haciendo algo, pero no lo completaste. Estás haciendo algo que lo dejaste la mitad. Y cuando una persona empieza a hacer algo, puede ser hermoso, espectacular, tremendo, pero si no lo completa, no vale, no tiene valor. Eso es para todas las cosas. Acuérdate, dice Jesús, pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciera será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y ahora el versículo 6 es lo más importante. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga. El que quiere oír, oiga. ¿Quién no quiere oír? Tiene oídos, pero no se lo presta para que oiga. Y eso es lo que está pasando hoy. Muchos no prestan sus oídos para escuchar. Me escuchan a mí cuando hablo, pero no lo mediten en su corazón. Me escuchan, pero dicen, otra vez habla lo mismo. Me escuchan, dicen, pero ¿qué se le cree? Porque la sabe toda. Me escuchan, pero no escuchan con el oído del corazón. Escuchan con el oído de la cabeza. Y tenemos que saber que lo que Dios está hablando, debemos escucharlo con el oído en el corazón. Ahora, Jesús, ¿a quién está hablando aquí? Jesús está hablando a la iglesia de Sardis. Sardis tiene una historia muy apocalíptica y deberían saber lo que le está pasando a la iglesia, porque hay un espíritu que estaba en esta ciudad y quiero un poco contar la historia de Sardis. Yo conté un poco la historia de Sardis miércoles y ahora voy a hablar lo mismo y quizá un poquito más ampliado porque es importante. La iglesia de Sardis, la ciudad de Sardis, consideraba que estaba demasiado bien, demasiado salva, porque en su época Sardis era una ciudad muy grande, una ciudad impresionante, muy importante económicamente. Sardis era la ciudad con más riqueza, el rey de Sardis era el rey más rico, y la ciudad está edificada y es prácticamente inexpugnable, porque está edificada sobre una tremenda roca que no había forma cómo subir y cómo agarrarla. No había forma cómo conquistar esta ciudad. Entonces, como no había forma de conquistar esta ciudad, como era demasiado bien puesta arriba de esta montaña, de esta roca, y si algún ejército que quería expugnir a esta ciudad,
No había forma, porque cuando llovía inmediatamente la bajaban la gente. Y había, en su época de Sardis, había muchos reyes que querían exponer la ciudad. Y cada vez que la exponían, fracasaban. Y había años que estaban exponiendo la ciudad y no la podían agarrar porque no sabían de dónde pasar. Solamente los que vivían en Sardis sabían por dónde pasar. Y como ellos eran tan bien estructurados arriba, casi prácticamente no había peligro y no había forma y tampoco había necesidad de estar en alerta. No había necesidad de vigilar. Los soldados que estaban arriba no vigilaban y no le importaba estar en alerta porque la ciudad era tan fuertemente construida arriba y inexpugnable porque nadie le importaba nada. Los mismos soldados que estaban arriba, en vez de estar en alerta si alguien viene, ellos estaban jugando a cartas, jugaban a dados, contaban chistes, prácticamente. ¿Por qué? Porque sabían que nadie puede entrar allí. Y aun cuando estaban en guerra, aun cuando estaba un ejército abajo, tratando de ver cómo subir, ellos ya sabían que la ciudad era inexpugnable. Ellos ya sabían que nadie le iba a tocar. Ellos ya sabían que todo estaba bien preparado y que la ciudad era prácticamente imposible a conquistar. Por esta razón, vivían con una guardia muy baja, casi ninguna guardia. Entonces estaban tranquilos. El rey estaba tranquilo porque todos habían excesiva confianza en sí mismo y excesiva confianza también en su misma ciudad. O sea que en la ciudad de Sardis había una confianza excesiva en todos, por el terreno, por la ciudad. Prácticamente eso fue el espíritu en lo cual vivían estas gente. Y un día viene el rey Ciro, el rey de Persia, y quiere exponer la ciudad. Pero como todos estaban en torno dando vuelta y no sabían cómo hacer. Ahora, esta roca sobre cual estaba esta ciudad Sardis, en torno había agua. Entonces, por el mar, la roca se le provocaban unas fisuras. En la roca se le provocaban unos agujeros, unas cuevas, unas fisuras, unas trazas así. ¿Por qué? Porque el agua corrode la piedra. Quien sabe y ha vivido cerca del agua se dará cuenta. Entonces, un día, el rey Ciro puso un precio, alto precio, un homenaje, o sea, un precio a quien puede encontrar la forma de subir para conquistar la ciudad. Entonces, mientras tanto que estaban todos los días pasando, había un soldado del ejército del rey Ciro que estaba mirando cómo los soldados que estaban arriba en la muralla de esta ciudad estaban jugando, haciendo chistes, haciendo pavada. Entonces, uno de los soldados que estaba arriba se inclinó para ver algo abajo, porque estaban haciendo chiste, y como estaban viviendo con baja guardia, la armadura del soldado no estaba una armadura apretada, bien ajustada, lista para la guerra, sino que la armadura era más bastante floja. Entonces el elmo que tenía arriba era flojo, porque jugaban ahí nomás. Y cuando hizo así para ver de abajo, el elmo se le cayó de la muralla. Y este soldado del ejército del rey Ciro estaba mirando y vio cómo el elmo se cayó, el casco del soldado se cayó, y de repente se da cuenta que el soldado bajó por no sé dónde, bajó y se agarró el casco y se subió. Y el muchacho lo miró y vio por dónde se subió. Dijo esto al rey Ciro.
el Ciro a la noche, con muy poca gente, se metió por esa cueva y pudo entrar en la ciudad por este lugar y vio que todos los ciudadanos, todo el ejército, todo, estaban a viva a la pepa y nadie estaba preparado para la batalla cuando había un ejército abajo asediando la ciudad, porque todos vivían con una baja guardia, con una vida sin alerta, vivían prácticamente en una forma y pensaban que nada los va a tumbar y nada los va a agarrar. Esa gente poca entró, mató las guardias que había, abrieron las puertas, tiraron, hicieron un chiflido, subió todo el ejército a Ciro y agarraron la ciudad. Y agarraron la ciudad y la despedazaron. Entonces, desde aquel entonces, la ciudad de Sardis sabía que cuando bajas la guardia y no estás en alerta, vas a ser conquistado. Entonces, los de Sardis en la ciudad se consideraban demasiados a salvo para tener que montar la guardia, y así fue como cayó Sardis, una ciudad que con la historia que tenía tremenda, sabía lo que Cristo resucitado estaba diciendo cuando le decía a esta ciudad: velad, ested en alerta. ¿Por qué? Porque hay algo que está acechándote y vos no te estás dando cuenta. Cuidado. Por eso le dice a esta gente: ustedes tienen que vigilar, ustedes tienen que estar cuidados. ¿Por qué? Porque creen que están vivos, pero realmente están muertos. Ahora, cuando rey Ciro agarra esta ciudad, hubo unos intentos de liberar la ciudad, pero rey Ciro siguió una política muy impresionante. Escucha esto. Rey Ciro siguió una política muy particular. Prohibió a todos los habitantes de Sardis que tuvieron armas de guerra. Les sacó todo. Escucha esto y póngatelo en la cabeza espiritualmente. Lo mismo hace Satanás hoy, a través de leyes, a través de gobiernos, a través de autoridades que mascaradamente te dicen: no hagas esto para el bien tuyo. Por favor, cuídate. Por favor, no hagas así. No hagas reuniones sociales. Por favor, vamos a poner una linda ley de aborto para que la gente que quiere hacer aborto, pobrecitos, que no se mueran, que sea todo legal. Vamos a hacer una ley humana, porque el que se siente homosexual, que no sufra, que se case y que se siente parte de la sociedad. O sea, avalamos todo, y si no lo avalas, sos un mercenario. Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que amar a todos, pero esto no significa aprobar incondicionalmente lo que estamos avalando. La Biblia nos dice que tenemos que vivir amando a todos y tratar de ayudarles con misericordia y mansedumbre. Pero no es el tema este. El tema es que el rey Ciro le sacó todas las armas de la guerra, así como hoy Satanás, a través de muchas cosas que elenque, está sacándote todas las armas espirituales tuyas para hacerte dormir, para hacerte hacer como para hacerte sentir flojo, para poder quitarte esa armadura que te hacía fuerte y para que tú puedas dormirte y vivir una vida espiritual pensando que estás muy bien, pero no te das cuenta que estás en coma espiritual. Rey Ciro sacó todas las armas de guerra de las personas y le dio que usen, en vez de armaduras de guerra y armas de guerra, le dijo que se tienen que vestir todos con unas túnicas y zapatillas en vez de sandalias militares. Les ordenó a que enseñen a sus hijos no cómo se pelea, no enseñarles la palabra de Dios, sino que les enseñó a bailar, les enseñó a tocar la lira, les enseñó a cantar y a vender por lo menor.
Y vos me decís, pero es una muy buena causa. Es lo que yo veo hoy. Yo hoy me asombro yo vengo de Bulgaria. En Bulgaria, jamás yo en la escuela estudié danza. Perdónenme. Jamás estudié danza. Jamás estudié las cosas que hoy veo que se estudian. Y perdónenme si soy ignorante. Capaz que soy demasiado ignorante. Pero todas estas cosas nos hacen crecer y hacen crecer nuestros hijos en la forma incorrecta. Bailar, cantar y tocar la lira prácticamente manifestaba que estás preparando un pueblo débil, sentimental y emocional, pero no preparado para enfrentar desafíos y tiempos fuertes. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Por eso tenemos que despertarnos como iglesia, tenemos que enseñar a nuestros hijos a cómo enfrentar los desafíos orando, ayunando con la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo es algo que viene de Dios y es para nosotros, para poder mantenernos firmes y para poder vencer todas tentaciones, todas pruebas. Hoy, la generación de hoy no sabe cómo enfrentar una dificultad. Hoy la generación de hoy en la iglesia, y no hablemos de afuera, prácticamente tiene nombre de vida, pero está muerto. La situación de la iglesia de hoy es crítica. Yo me asombro de la iglesia en Argentina. Una onda de avivamiento y de poder donde vivió en Argentina, y hoy en día no tenemos la fuerza a levantarnos, a orar, qué sé yo qué es, que seguimos sin abrir las iglesias y vamos a seguir así, como dijeron, hasta que encontremos la vacuna. Cuando otros países que por ahí decíamos que son muy carnales, ya las iglesias están abiertas. Hay que despertarnos, hermanos. Hay que orar con esta dirección. Que Dios nos dé la gracia de abrir las iglesias, de despertarnos, de orar juntos, de hacer la obra de Dios. Porque eso es lo que el rey Ciro hizo para poder mantener la vida de Sardis floja. Sardis era floja antes, pero estas últimas reglas que el rey Ciro le estaba poniendo, prácticamente desterró el espíritu, y si era flojo, convirtió en una ciudad Sardis de floja, degenerada. Y hoy en día, lo que es el peligro de nosotros, que veníamos medio flojito, y como iglesia, y como instituciones, y como vida, somos flojos. Y lo que está viviendo hoy, si nosotros no nos despertemos, si no empezamos a vigilar, si no cambiamos conducta y la forma de vivir la palabra de Dios, vamos a degenerar en todos los aspectos de la vida. Y hoy, como dije, Satanás por medio de muchas instituciones y leyes que se dicen humanitarias, como conté, enseñan a nuestros hijos justamente a vivir el gusto del día. Haga lo que te parece bien, y si no te gusta, no lo hagas. Si te hace mal, déjalo inmediatamente. Cuando Jesús dijo, si te hace mal y es para provecho, si es la voluntad de Dios y si es un proceso, aguántalo, porque ahí es donde viene carácter aprobado, y es el carácter que va a mantener tu vida firme cuando no hay pan, cuando las cosas no van bien, cuando estás enfermo y cuando las cosas no siguen bien. Entonces, hoy en día la generación, estas instituciones y todo lo que estamos viviendo, hay que despertarnos, hermanos, porque la sociedad y todas las instituciones enseñan a nuestros hijos y a nosotros mismos a vivir el gusto del día y a convivir con la inmoralidad. Enseñan todas las leyes de ideología de género y todo esto que se está proclamando. Prácticamente te están diciendo que tú convives con la inmoralidad, que todo lo que tú ves es algo normal, es algo
correcto. Entonces, tratan de despojar de los principios bíblicos nuestros hijos y a nosotros. Tratan de despojarnos de la moral y de la ética. Y tratan de criar esta generación solo para un divertimiento. Tratan de crear una sociedad solo para divertimiento. Que hagas lo que te gusta y lo que te hace mal y te lleva a deprimirte, no lo hagas, échalo. Los hijos de hoy, lamentablemente, no saben cómo pelear una guerra espiritual. Y nosotros tenemos que enseñarles. Porque todo se les sirve pronto a esta generación. No tienen paciencia. Hermanos, iglesia de Sardis, nosotros nos creíamos intocables, pensábamos que Dios está con su protección encima y nada va a pasar. No es así. Nosotros tenemos que pelear nuestras batallas. Nosotros tenemos que despertarnos, levantar la guardia porque le hemos bajado la guardia. La ciudad de Sardis cayó 2 veces. O sea que no aprendió su primera lección. Primero, el rey Ciro la conquistó. Y después de tiempo, la ciudad de Sardis se levantó. Porque un emperador romano, cuando vino a hacer una parte romana, el emperador romano le dio plata a esa gente y entonces ellos se levantaron. Otra vez fueron muy ricos. Pero vino el emperador Antíoco Epifán y otra vez la pudo conquistar. ¿Y cómo conquistó Sardis? En la misma historia. Otra vez estaban muy seguros de sí mismo y otra vez el tipo miró, la conquistó en la misma forma. ¿Por qué? Porque los cavernícolas se creían muy seguros. Y aquí Jesús le dice a esta iglesia: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto es doloroso. Si a ti te dicen que todo lo que tú haces no tiene sentido, ¿por qué? Porque tus obras no son perfectas y prácticamente tú te crees vivo, tienes nombre de ser vivo y estás muerto. Es tremendo. Jesús dice, sé vigilante. Cuando Jesús dice, sé vigilante, esta palabra sonaba muy fuerte en la iglesia de Sardis, porque se creían que todas las bendiciones ya están. Hoy en día Jesús dice lo mismo, sé vigilante. Porque hoy en día muchos de nosotros son cristianos de nombre y no de corazón. Y nosotros, hoy en día Jesús nos está hablando y tenemos que tomarlo a nuestra vida, tenemos que tomarlo para nuestras iglesias, tenemos que tomarlo para nuestra sociedad. ¿Qué estamos haciendo? Cuando Juan le escribió la carta de la iglesia de Sardis, era una ciudad rica, pero degenerada. Antes de que esta gente fue degenerada, ellos se creían bien. Hoy en día, en esta situación deprimente que estaban viviendo Sardis, también la iglesia cristiana había perdido la vitalidad y era un cuerpo muerto más que una iglesia viva. Y esta terrible acusación de la iglesia de Sardis, hoy Jesús nos está diciendo lo mismo. Tienes fama de vida, pero estás espiritualmente muerta. ¿Y qué habla la Biblia cuando habla de la muerte? Muchas veces habla sobre el pecado, porque el pecado es asociado a la muerte espiritual. El pecado es la muerte de la voluntad. Si uno acepta la invitación del pecado en una manera durante un tiempo y no lo saca, ese tiempo es suficientemente largo, entonces llega un estado cuando uno ya no puede decir no, debe aceptar la invitación. Entonces los hábitos que uno creía que no se iban a apoderar de él, sin darse cuenta, se apoderan de ti y después es muy difícil romper con esto. Estoy hablando personalmente y estoy hablando también como iglesia. Entonces uno llega a decir que tú puedes aborrecer los pecados y también
en el mismo tiempo puedes amarlos estos pecados. Entonces debemos echar de nosotros todo lo que creó en nosotros hábitos que nos hacen pecar, porque cuando tú pecas, sos esclavo a lo que tú pecas, y cuando tú sos esclavo a lo que tú pecas, eso te hace dormir espiritualmente, eso mata en ti la comunión con el Espíritu Santo, eso mata en ti la relación con el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no tiene relación contigo, si te redarguye, si el Espíritu Santo quiere guiarte, pero tú escoges vivir en el hábito del pecado, entonces vas a ser debilitado siempre más y siempre más, hasta que llega a punto que te vas a dormir y no lo vas a saber. Vas a estar en coma espiritual y no lo vas a saber. Y vas a tener nombre, pero no vas a tener vida. Vas a creer que estás bien, pero realmente estás caído. Y el pecado también mata los sentimientos. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes pecar y no te das cuenta porque tus sentimientos ya están muertos, tu corazón ya está endurecido. Prácticamente no sentís vergüenza y no sentís remordimiento por el pecado. Por eso la iglesia de Sardis estaba tan muerta. La iglesia de Sardis, como la iglesia de hoy, la iglesia estaba tan muerta que ni siquiera necesitaba recibir ataques de afuera. Hoy en día, nosotros podemos hablar mucho sobre que la iglesia recibe muchos ataques, que no sé qué cosa, que la iglesia acá en Argentina no abre, porque la iglesia predica la sana doctrina. No, mi hermano. La iglesia de Sardis no tenía problema de doctrina. La iglesia de Sardis no tenía problemas de falsos maestros. La iglesia de Sardis no tenía ningún tipo de ataque externo de parte de algunos falsos maestros, tampoco del gobierno. No tenía ningún ataque. Vivían en paz, pero tan paz que era la paz de los muertos. ¿Por qué? Porque cuando alguien te ataca a ti, prácticamente estás vivo. Si no te atacan es porque no tienen que atacar. Ahora alguno me dice a mí, no, porque la iglesia de Argentina aquí está muy atacada, por eso es que no abrimos. No, Satanás está tratando de mantenernos cerrados, por eso no atacamos. Déjame decirte algo, que la iglesia hoy de Argentina no está atacada. No necesita ser atacada, porque nosotros ya estamos durmiendo bien acucurachidos. Usted lo sabe. Estamos acucurados, dormidos, tapaditos, calientitos. No necesitan. El gobierno, la sociedad, no necesitan atacarnos. Satanás no necesita atacarnos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada para poder levantarnos y abrir las iglesias. No estoy incitando a nadie que vaya a abrir las iglesias. El gobierno ha dicho no y no. Estoy hablando del deseo. Estoy hablando de llorar delante de Dios. Estoy hablando de orar. Estoy hablando de deseo. Estoy hablando de la vida. Estoy hablando de la obra. Estoy hablando de las intenciones. Estoy hablando del corazón que quiere, que anhela. Porque Pablo dice, ¿quién no anhela el retorno de Cristo sea anatema? Vos podés decirme que estás esperando a Jesucristo, pero dentro en tu corazón decís, oh Jesús, ojalá que no viene ahora porque justamente me estoy por comprar el último auto y la verdad lo quiero disfrutar. ¿Cuántos de nosotros somos así? Entonces, la iglesia de Sardis estaba muerta, no sentía ataques de afuera, tampoco tenía ataques de adentro, no tenía problemas de doctrinas, no tenía problema de administración, simplemente había perdido la vida del Espíritu en medio de ella y el amor por el Señor y por la obra, el amor de la primera conversión que te impulsaba de servir al Señor en lo más mínimo, esa humildad de ir y de buscar al Señor
personalmente, en lo profundo, esto está muriendo, esto se está muriendo. Y Jesús dijo, por favor, alerta, hay olor a muertos. Jesús dice, desde el cielo viene en mis narices, sube olor a putrefacto. Mi iglesia, no toda, pero la iglesia de Sardes representa, lamentablemente, hoy, porque la iglesia que cree que porque tiene muchas luces, porque tiene muchas obras, porque hace muchos eventos, es viva. No, Jesús mide la intención, el espíritu, el corazón y con qué amor por el Señor. Tú puedes tener amor por la obra y no tener amor por el Señor. Eso es como tú puedes tener un amor por el matrimonio, pero no tienes amor por tu esposa. Tú puedes tener amor por tu familia, pero no tienes amor por tus hijos. Jesús está mirando cada detalle. Jesús está mirando esto, que tenemos nombre, que estamos vivos, pero que estamos muertos. Jesús sabía que la iglesia de Sardes tenía un nombre, es decir, tenía una buena reputación. Hoy en día, la iglesia se sacó una buena reputación delante del gobierno. ¿Y cómo se sacó la buena reputación? ¿Cómo hoy nos sacamos la buena reputación delante del gobierno? Quedándonos quietitos. ¿Cómo tenemos la buena reputación? Es porque aceptamos todo. ¿Cómo tenemos la buena reputación? Es porque nos estamos ahí acucarachidos, tranquilos y no hacemos nada. Así se gana la buena reputación delante de los humanos, delante del gobierno. La iglesia tiene que obedecer los gobiernos. Estoy hablando más en la profundidad. Estoy hablando qué estamos haciendo para que no nuestros gritos al gobierno, abran las iglesias, sino nuestros gritos delante de Jehová, delante del Señor. Señor, necesitamos abrir las iglesias. Esto es lo que Jesús está diciendo. Que tú tienes te crees que tienes una reputación, te ganaste una reputación delante del gobierno porque no haces nada, te ganaste una reputación en las calles porque das solo comida nomás, pero la reputación al cielo me parece que no la estamos ganando, porque esto se gana con obediencia, firmeza, santidad, pureza, batalla espiritual. Es decir, que hoy en día tú, personalmente, iglesia, todo, familia, podemos tener una reputación de afuera, pero sin vida y sin vitalidad. Y si nosotros miramos la iglesia de Sardis, y si nos miramos hoy en día nosotros, vamos a ver signos de vida, pero realmente no hay vida. O sea, que todo en la iglesia de Sardis, como la iglesia es de hoy, como dentro de nosotros, parece todo vivo, parece todo bueno, pero hay olor a muerto. Ahora, cuando la Biblia aquí, justamente Jesús dice, sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están por morir. Jesús está diciendo, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Cuando Jesucristo está hablando de muerto, está diciendo que no hay lucha. Está indicando que no hay lucha, que no hay persecución, que no hay impulso, que no hay vitalidad que provoca estas cosas. No es que la iglesia de Sardis perdía la batalla, no es que nosotros perdemos la batalla. Un cadáver no pierde la batalla, no la está perdiendo. Ya la perdió. Parece que la lucha se terminó. Jesús estaba hablando a alguien que parece que la lucha se terminó. Hermano mío, la lucha no se terminó. Tú no estás todavía tirado. Puedes levantarte. Jesús dice, aquí hay alguien. Recuérdate, dice, que has recibido y que has guardado. Levántate. Tú que duermes, dice Pablo, despierte de este sueño y Dios te inundará de luz. Pablo dice, reaviva el fuego que hay en ti, le dice a Timoteo. Y aquí dice, lo que tú has oído, guárdalo. Eso es lo que te va a levantar a ti. Y arrepiéntete. O sea que
Un cadáver no está perdiendo la batalla. Un cadáver ya la perdió. Jesús está hablando a alguien que se piensa que perdió la batalla y le dice: despiértate. Si Jesús te está hablando, Él tiene todas las calidades, todo el poder, toda la capacidad de levantarte. Esto es muy importante, que Jesús no te ha abandonado. Él quiere levantarte. Ahí donde has caído, ahí donde has dormido, Jesucristo quiere sacarte la sábana. Jesucristo quiere sacarte las cubiertas. Jesucristo quiere sacarte la almohada. Quiere hacerte incómoda la vida. Hoy estás sufriendo algunas situaciones difíciles en la vida. Alégrate, dale gloria a Dios, porque estas incomodidades en tu vida te están despertando a que ayunes y a que ores y a que busques a Dios. Porque a veces nosotros creemos que no hay nada por qué luchar. Y simplemente si tú miras tu vida, si simplemente miras en tu entorno, miras tu familia, miras la iglesia, miras tu hermoso barrio, miras tu casa, miras tu ciudad, miras tu Argentina, miras la ciudad, la nación en que me estás mirando. Hay mucho por qué luchar, simplemente para la gloria de Dios, porque nuestro Dios puede exaltarse en tremenda forma. En esta carta, Jesús alienta a los cristianos a que se mantengan firmes, contra toda cosa. Jesús nos está diciendo que nos despertemos del sueño y que Él nos va a ayudar. Ahora, la iglesia de Sardis es un modelo perfecto del cristianismo inofensivo. Y esto es el cristianismo que tenemos hoy. Mírate bien, un cristianismo inofensivo. No hay que hacer esto porque le daña a este. No hay que decirle a tal cosa. No hay que reprender el pecado con su nombre porque la persona se ofende. Podemos herir sus sentimientos. Un cristianismo inofensivo. No hay que entrar en esa zona porque esa zona ya la tomó Satanás. Dios nos dijo que seamos misericordiosos. Dios nos dijo que estemos mansos y humildes. Pero también Dios te dijo que tomas toda la armadura del Señor. Dios te dijo que tu batalla no es contra carne y sangre. ¿Qué significa esto? Que tu batalla no es contra políticos, gobiernos, padre, madre, pastor, hermanos. Tu batalla es contra tu ego, contra tu yo, contra tu orgullo y contra los diablos de las potestades. Espíritus inmundos que gobiernan esas maldades que tú hoy estás viviendo y que no quieres vivir. Entonces hay que armarnos y no pensar que vamos a ofender a alguien. Hay que batallar. Por esa razón, aquí la iglesia de Sardes representa la iglesia de hoy, los cristianos de hoy que vivan un cristianismo inofensivo, que se murieron ya, así nomás, se murieron ya, inofensivos, así nomás, sin lucha, sin defensa, como que el corazón inspiró, y inspiró a tal punto que ni siquiera te diste cuenta. Escúchame esto, hay cristianos que se murieron, el corazón inspiró, la vida espiritual les inspiró a tal punto que ni siquiera se dan cuenta, o que así nomás, viste cuando uno se va a dormir y la mañana no despierta, y cómo se murió, no sabemos, y a qué hora se murió, no sabemos, en un dado momento dice partió con el Señor. Pero hay otro que estaba enfermo pero tenía ganas de vivir y luchaba y luchaba y luchaba, y en un dado momento mientras miraba y decía quiero que tú y se muere. Usted sabe las películas. En este preciso momento murió, pero luchando por su vida. Jesús no quiere que tú así nomás te mueras espiritualmente, porque hay muchos creyentes que viven una vida inofensiva. No hacen nada. Dicen, no quiero hacer mal a nadie, yo hago mi deber. No, tú tienes que hacer algo. Y aunque te insultan, aunque digan lo que digan por tu vida, tú tienes que hacer algo. Y no te preocupes si ofendes a alguien, porque Jesucristo
con su vida, muchas veces lamentablemente ofendía a los fariseos, ofendía a la gente, porque la gente se dejaba ofender porque se daba cuenta que lo que Jesús hablaba iba directo al grano, tocaba no lo que veía, sino tocaba los impulsos, los sentimientos, tocaba las intenciones del corazón. Los fariseos venían y le decían ciertas cosas, y Jesús no estaba mirando lo que los fariseos le decían. Jesús estaba mirando las intenciones del corazón del fariseo, porque venían para acecharlo, para poder hacerlo caer. Eso es lo que Jesús condenaba, y eso es lo que Jesús hoy ve. No tanto lo que haces, sino por qué lo haces. ¿Qué estás haciendo? ¿Pensás que vas a ofender al fulano? No. Denuncia el pecado. No. Haga la justicia. Haga las cosas correctas. Aunque todos dicen que sos un estúpido, haga las cosas correctas. Vive el evangelio con toda tu fuerza y vas a ver cómo la fuerza del evangelio te va a respaldar a ti. Porque hay muchos de nosotros que se murieron ahí nomás. Se murieron, el corazón dejó de palpitar, suspiró, ¡pam! Y ni siquiera se dieron cuenta. Por esa razón, la iglesia de Sardis, como vivía una cosa muy ofensiva, muy tranquila, estaba en paz consigo mismo, estaba en paz con la sociedad y pensaba que hacía todo bien. Pero esa paz que estaba en sí no era la paz de Dios, sino era la paz de los muertos. ¿Usted sabe cómo los muertos se van a dormir y descansan en paz? Así era la iglesia. La iglesia estaba en paz con la sociedad, pero también estaba en paz con los muertos. ¿Qué quiere decir? Que decía dentro suyo, bueno, nosotros nos quedamos tranquilos aquí. Lo que nos dicen, esto hacemos. Estamos bien. No ofendemos a nadie. No dictamos reglas. Porque tenemos un Dios, pero Dios nos dijo que respetemos, listo, ya se acabó, listo. Cuando hacen las cosas, cuando dicen que abrimos, y cuando hacen las cosas, bueno, no queremos molestar. Así no podemos vivir, tenemos que batallar nuestras batallas. Debemos orar, llorar, pedirle al Señor, Señor, abrimos las iglesias, Señor, tu pueblo necesita reunirse, Señor Jesús, tenemos que orar por los gobiernos, tenemos que bendecir nuestro presidente, bendecir las naciones, bendecir los gobiernos. Que Dios le dé gracia, sabiduría, amabilidad, verdadero amor por el pueblo, para que podamos vivir en paz. Eso es lo que Dios quiere. No que tenemos paz en nosotros porque no hacemos nada, porque esa paz de los muertos. Jesús dice aquí, sé vigilante porque siento olor a muertos. Quiero que te despiertas. Sé vigilante. Literalmente quiere decir conviértete a mirar. Pero no mirar ahí nomás. Mira constantemente. Mira y observa lo que está pasando. Ese uso de la palabra vigilancia implícita un estado vigilante. No un estado normal. No. Con atención, algo está pasando. Entonces, hermano y hermana, Jesús está sintiendo olor a muertos. Y el olor de muerto sale de nuestro corazón. Muerto en nuestra relación, comunión con Dios, con la palabra de Dios. Realmente nos estamos deslizando en un sueño que no va a llevar en un buen camino. Y yo quiero incitarte a que te despiertas. Haga todo lo que puedes hacer. Cuando una persona sabe que debe quedarse despierta, toma todas las precauciones. Toma, qué sé yo, pastillas, café. Toma 1, 2, 3, 4, 5 cafés dobles. Pero tiene que quedar despierta. Porque si no, cuando viene quien tiene que venir, no lo va a agarrar despierto y se va a perder las bendiciones. Y no solo que se va a perder las bendiciones, sino que se va a llevar también el sopapo, la condena. Entonces, eso es lo que Jesús dice. Cuida, dice, porque voy a venir como ladrón en la noche y tú no vas a saber cuándo vengo. ¿Por qué? Porque estás dormido,
porque te crees que estás despierto, te crees que ya está todo preparado, te crees que Dios te tiene que dar todo, pero no. Tenemos que despertarnos de este sueño aburrido. Tenemos que levantarnos y luchar en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Queremos orar juntos. Te pido donde quiera que estés, que cierras tus ojos. Pon tu palabra, pon tu mano en el corazón y oremos. Si estás enfermo, Dios te va a sanar. Y si estás dormido, permítele a Dios de abrir tu corazón. Permítele ahora mismo a Dios de abrir tu corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, te ruego que en este momento todos corazones que están cerrados a ti, ábrale, Señor, en el nombre de Jesús. Despierta, Señor, tu iglesia, despierta cada uno de nosotros de este sueño profundo de coma espiritual, que no entendemos lo que está pasando hoy. Permítenos entender, a luchar por nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras ciudades, nuestras naciones. Bendice a los gobiernos, bendice a los gobernantes. Dele sabiduría e inteligencia espiritual. Dele un corazón que aman, Señor, tus leyes, Señor, no sus leyes. Y que puedan hablar y pensar de parte tuya, Señor. Bendecimos cada gobernante. Bendecimos cada gobierno en el nombre de Jesucristo. Y ahora oro por cada familia, Señor Jesús. Cada familia que está durmiendo espiritualmente delante de ti. Despiértales en el nombre de Jesús. Cada cristiano que se cree que es cristiano y tiene nombre de cristiano, pero sin saber está dormido y muerto espiritualmente. Sin saber se está destacando, se está alejando del cuerpo de Cristo. Señor, tráelo de vuelta en el nombre de Jesucristo. Con su tremendo amor, con tu tremenda paciencia, con tu increíble misericordia. Tráelo de vuelta, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y los que sufren angustia, depresión, enfermedades físicas, sana tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Sana tu pueblo en el nombre poderoso de Jesucristo. Sana tu pueblo en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Dios te guarde. Gracias por comunicarte. Gracias por conectarte. Espero tu comentario. Por favor, comenta cómo Dios habló a tu vida. Por favor, comenta, porque quiero saber lo que Dios habló a tu vida, cómo Dios habló a tu corazón, qué entendiste, porque sé que Dios hoy va a obrar en tu vida y va a despertar en ti ese deseo que estaba muerto, de leer la palabra de Dios, de orar, de obrar para Dios, de obrar, de servir a Dios, porque lo mejor para una persona es conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios, porque si no servimos a Dios, entonces no lo amamos y entonces no lo conocemos. Entonces Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y si puedes, comenta, y si puedes, comparte este mensaje. Dios te bendiga. Nos veremos miércoles, Dios mediante.